Hoy, en Cuadernos del Misterio. Hay historias que, sencillamente, no buscan una respuesta. Son más bien un eco, un instante congelado en el tiempo en el que todas las reglas de la supervivencia se rompen. Hoy vamos a analizar el incidente del Paso Dyatlov, pero no para resolverlo, sino para intentar revivir su última noche. Bueno, vamos a situarnos. Estamos en pleno invierno de 1959, en el corazón de los Urales, en la antigua Unión Soviética, un lugar de una belleza increíble, pero también increíblemente hostil. Aquí, el frío no es solo una condición meteorológica, es un depredador. Y en este escenario tenemos a nuestro grupo de 9. Pero ojo, no eran unos novatos, para nada. Eran estudiantes y graduados universitarios, pero sobre todo montañeros con muchísima experiencia, gente entrenada para tomar decisiones al límite. Y sin embargo, lo que ocurrió en su última noche, bueno, es que desafía cualquier tipo de lógica. Y esta es la pregunta que lo define absolutamente todo. Una pregunta que sigue ahí, congelada en el tiempo, porque la decisión que tomaron va en contra de cada instinto básico de supervivencia que tenemos. Para poder entender la verdadera dimensión de lo que pasó, de lo imposible de la situación, primero tenemos que entender quiénes eran, porque desde luego no eran víctimas del azar. A ver, esto es fundamental, porque descarta de un plumazo cualquier teoría de un error de principiantes. Esta gente sabía perfectamente lo que hacía. Habían elegido una ruta de máxima dificultad a propósito, como una prueba. Tenían el equipo, la preparación, todo. Y es por eso, precisamente por eso, que sus últimas acciones son una contradicción tan brutal. Y aquí llegamos al punto crucial. En un lugar así, con ese frío, la tienda de campaña no es un lujo, es la finísima línea que separa la vida de la muerte. Abandonarla no es una opción, es sencillamente una sentencia. Y aún así, lo hicieron. Ahora vamos a la escena, al epicentro de este misterio, a ese punto de ruptura que se encontraron los equipos de rescate en una ladera completamente desolada. Y aquí tenemos la primera pieza imposible del puzzle. El equipo de rescate no se encontró la entrada de la tienda abierta, no. Se encontró la lona rajada con un cuchillo. Y lo más inquietante es que los informes determinaron que los cortes se hicieron desde el interior. Pensemos un segundo en esto. ¿Qué te puede llevar a destruir tu único refugio en vez de simplemente abrir la cremallera? La única respuesta que parece plausible es una urgencia, un terror tan violento que no te da tiempo ni a pensar. Y esa urgencia los lanzó directamente a esto. Menos 30 grados Celsius, una temperatura que te quema la piel en cuestión de minutos. Y salieron así, sin tiempo para vestirse, sin abrigos. Algunos, incluso descalzos, huyeron como si la propia tienda de campaña fuera el origen del peligro. Vale, ya han huido de la tienda. ¿Qué pasó después? Pues vamos a seguir la única prueba que dejaron atrás. Ese rastro silencioso que se alejaba del campamento. Un rastro que, en lugar de aclarar nada, hizo el misterio todavía más profundo. Y aquí es donde el caso se rompe por completo. Por un lado, todo grita pánico irracional. La ropa abandonada, los cortes en la tienda, pero por otro, las huellas en la nieve cuentan una historia muy diferente. No eran las pisadas caóticas de gente corriendo despavorida. Los informes describen una línea de huellas relativamente ordenada de un grupo que desciende junto, en calma, hacia el bosque. Es como si dos historias incompatibles hubieran ocurrido exactamente a la vez. Siguiendo esas huellas tan extrañas, los equipos de búsqueda llegaron al límite del bosque. Y fue allí donde encontraron las primeras señales de que la lucha por sobrevivir, a pesar de todo, había continuado. Lo que pasó esa noche no fue un solo evento. Fue una especie de catástrofe en cadena. Primero, esa huida inexplicable. Después, un intento desesperado por hacer un fuego al abrigo de los árboles. Y finalmente, la fractura. El grupo se separó. Unos intentaron volver. Otros se adentraron más en la oscuridad. El misterio no solo no se resuelve, sino que se multiplica. Si todo esto se pudiera explicar con la hipotermia, el caso estaría cerrado desde hace décadas. Pero no es así. Se reportaron traumatismos internos devastadores en varios de los cuerpos. Hablamos de costillas fracturadas con una fuerza descomunal, lesiones en el cráneo, pero, y esto es lo increíble, casi sin heridas por fuera, sin signos de lucha. La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de fuerza invisible es capaz de hacer algo así? Y esta es la pregunta que persigue a todos los investigadores. A ver, llegaron al bosque, lograron la proeza de encender una hoguera, demostraron que aún tenían cohesión y capacidad para actuar. Entonces, ¿por qué no volvieron a por su equipo? A por su única salvación. La respuesta más perturbadora es que no lo hicieron porque aquello de lo que huían seguía allí, o peor aún, porque creían que volver era más peligroso que quedarse y morir congelado.
A lo largo de las décadas se han propuesto muchísimas teorías. Vamos a analizar las 3 más consistentes, pero no como soluciones, sino como expedientes abiertos que intentan de alguna manera dar forma a lo impensable. El primer escenario apunta a la propia naturaleza. No hace falta una avalancha gigantesca, basta el sonido, esa vibración sorda de la nieve asentándose para generar un pánico que te obliga a salir. Cortas la tienda pensando que es cuestión de minutos, que podréis volver, pero una vez fuera, con el frío y la desorientación, ya es demasiado tarde. El segundo escenario es que había alguien o algo más allí, una presencia que los expulsa. No tiene por qué ser un ataque, pudo ser una advertencia, una persecución silenciosa. En este caso, el miedo es racional. Huyes porque hay una amenaza real fuera. Pero claro, la pregunta es evidente. ¿Quién o qué iba a estar en medio de la nada, en ese lugar y en esa fecha? No hay respuesta. Y este es el escenario más oscuro, quizá. Un fenómeno que no se puede ver, pero que ataca directamente al cerebro. Un sonido de muy baja frecuencia, por ejemplo, generado por el viento entre las montañas. Algo que te provoca un pavor irracional, una angustia insoportable. En este caso, el grupo no huye de algo que hay fuera, huye de la propia tienda. Huye de esa sensación terrible de que si me quedo un segundo más aquí dentro me muero. Y aquí está el verdadero poder de este misterio. Ninguna de estas teorías, por sí sola, consigue explicar todas las piezas a la vez. No encajan la huida con las huellas ordenadas, ni los cortes desde dentro con las lesiones internas. Siempre hay algo que se queda fuera. El caso simplemente se resiste a cualquier explicación lógica. Al final todo vuelve a las preguntas fundamentales. Y esta es la primera, la acción que lo empezó todo. La segunda pregunta es sobre ese enigma físico. Esa violencia silenciosa que se encontró en los cuerpos. Y la tercera, la más profunda de todas, la pregunta sobre el miedo. El miedo a algo que, para ellos, era más aterrador que la muerte segura que les esperaba en la nieve. El incidente del paso Dyatlov nos enfrenta a un miedo universal, que el peligro no siempre tiene forma, ni rostro, ni sonido. A veces es solo la certeza repentina de que tu refugio ya no es seguro. Y cuando esa certeza llega, el instinto de supervivencia te puede llevar a hacer lo impensable. El expediente, por supuesto, sigue abierto.